Hola a todos y todas, bienvenidos a un vídeo más de este curso Java. Hola, me llamo Dislexia, tengo Pamela y me gustan los besos en el ano. ¡Corte! Hola, me llamo Pamela, tengo dislexia y me gustan los venezolanos. Y vamos a ver en esta ocasión unos elementos que son esenciales y que utilizarás sí o sí en prácticamente cualquier programa, que son los arrays y las listas. Array es una estructura que va a permitir almacenar múltiples elementos del mismo tipo. Esto en Java es muy importante. Tienen que ser todos del mismo tipo. Bien, vamos a analizar primero qué es un array y cómo se comporta para guardar elementos en su interior. Los arrays, a diferencia de las listas, tienen un tamaño fijo que debemos de declarar en el momento en que estamos desarrollando la aplicación. Puede haber trucos que nos van a permitir hacer que crezca si se llena, pero tenemos que asignarle un tamaño fijo en el momento de su creación. Vamos a imaginarnos un armario con una serie de cajones consecutivos y vamos a ponernos en el caso de que declaramos un array que puede guardar números enteros y que su tamaño máximo va a ser 5. Así que nos imaginaremos que este armario tiene 5 cajones. Cada posición del array se etiqueta con un número. La primera arranca contando desde 0. Entonces el primer elemento está guardado en el índice 0 del array. 1, 2, 3 y 4. Si a este array o vector yo le llamo números, para sacar de su interior el elemento que ocupe la posición, por ejemplo 2, lo que tendré que hacer es una referencia a números y entre corchetes el índice 2. Si por ejemplo aquí tenemos un 4, un 9, un 2, un menos 3 y un 7, el hecho de sacar números 2 y guardarlo por ejemplo en otra variable, imaginémonos que hacemos un int n igual a números 2, en este contexto concreto significará que n pasará a guardar el número 2, ya que es el que está guardado en el cajón que tiene el índice número 2. Entonces este sería el concepto de vector, de array, una colección de elementos que tienen que ser del mismo tipo y además tenemos que definirle un tamaño máximo fijo a la hora de crearlo. Bien, vamos a definir aquí en Java un vector. Lo primero que tenemos que indicarle es el tipo de datos que va a guardar, por ejemplo int, enteros. A continuación los corchetes, eso le va a dar a entender al compilador de Java que va a ser un vector de enteros. Después el nombre, por ejemplo números. Y a continuación, muy importante, llamamos al creador, al new, volvemos a poner el tipo y ahora entre corchetes escribimos el tamaño máximo que va a tener nuestro vector, por ejemplo 5. Ahora podríamos meter números en los cajones refiriéndonos a números, nombre del vector, entre corchetes posición, por ejemplo en la 0, igual a 4. Con esto en la posición 0 del vector estoy metiendo el número 4 y podría continuar, como veis, rellenando el resto de casillas. Si intento referenciar la posición número 5 para meter, por ejemplo, un 60, veréis que aquí me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando un error? Que el índice 5 está fuera de rango en este vector. Es un vector de tamaño 5, por lo tanto sus posiciones son 0, 1, 2, 3 y 4. Otra forma de asignar valores sería directamente en el momento de la declaración. Aquí podría haber puesto int números igual a llaves 10, 20, 30, 40, 50, por ejemplo. Y esto lo que haría es nada más crear el vector, lo rellenaría con estos números, que aquí he puesto 5, pero podría haber puesto 4 perfectamente. Y el tamaño máximo con el que se va a crear entonces es con el número de elementos que yo asigno aquí. Si yo más abajo intento insertar en la posición 4 del vector números 45, por ejemplo, veréis que me da error porque se sale de índice. Yo lo que puedo hacer es machacar un número que exista. Entonces si yo hago un número corchetes 2 igual a 45, el número que está en la posición 2, que es el 30, pasaría a ser 45 desde este momento. Estas serían como las dos formas de declarar los vectores, o bien directamente asignándole ya valores, o declarando el espacio, el tamaño y asignándoselos más adelante en el código. Vamos a hacer una pequeña prueba. Os voy a declarar un vector de strings que voy a llamar nombres, string, nombres, corchetes, y voy a meter aquí unos cuantos nombres. Y voy a hacer un sout que diga
el primer elemento es 2 puntos y le concateno nombres, posición 0, que es el primer elemento. Vamos a hacer un RAM y aquí tenéis el primer elemento es Ana. Bien, vamos a ver ahora el recorrido por un array mediante dos bucles, el for, que ya lo conocemos, pues echarle un vistazo a este vídeo, y una variante del for específica para este tipo de estructuras, que es el for each. Bien, vamos a partir de un vector vacío, vamos a crear un vector de números enteros otra vez, int números new int de 5 posiciones, por ejemplo. Y vamos a hacer un bucle for. El bucle for va a empezar con igual a 0, mientras que i sea inferior a la longitud del vector, al tamaño máximo. Y esa es una propiedad de los vectores, que es el punto length. El punto length es la longitud del vector, no los elementos que contiene, sino la longitud máxima. Para controlar un recorrido solamente por los elementos que contiene, habría que declarar otro entero, num elementos, y ahí controlar cuántos están ocupando el vector en ese momento. En este caso vamos a recorrerlo todo porque vamos a rellenarlo. Vamos a decirle que para cada posición, para números, y vamos a rellenar con el propio índice. O en este caso, si queremos que empiece desde el 1, por ejemplo, pues le voy a decir i más 1. ¿Qué vamos a conseguir con este for? Vamos a tener una variable i que va a ir desde 0 hasta, en este caso, 4. Para cada posición del vector, en la primera iteración para números 0, le vamos a asignar el índice más 1. En números 0 guardará un 1, en números 1 un 2 y así hasta llegar a números 4, en donde guardará un 5. Bien, después de esto vamos a hacer otro recorrido, voy a montar otro for independiente, en donde vamos a ir enseñando por pantalla cada posición del vector. Bien, aquí tengo otro for, desde igual a 0, también números.len, y aquí hago un sout y digo elemento en la posición i y saco el contenido que hay dentro del vector en esa posición i. Vamos a probarlo, vamos a hacer un RAM y aquí podemos ver que hemos rellenado y después hemos hecho otro recorrido por el vector para enseñar y sacar por pantalla su contenido. Ahora vamos a ver el for each, veréis. El for each es como un for abreviado y además no tengo por qué saber cuál es la longitud exacta del vector. No tengo por qué saber ni controlar que el índice sea menor que su longitud para acabar el recorrido, sino que el propio for each se va a encargar de sacar esa propiedad y aplicarla. Y se pondría de la siguiente forma: for, abrimos paréntesis, primero tenemos que poner el tipo de dato que hay dentro del vector, el tipo de dato que vamos a recorrer. En este caso son enteros, int. Después, el nombre que le quiero dar a cada elemento que voy recorriendo. Yo voy a ir recorriendo todos los números y voy a hacer algo con ellos, por ejemplo enseñarlos por pantalla. ¿Qué nombre le quiero ir poniendo a cada elemento cada vez que me muevo hacia adelante en el vector? Le voy a llamar num, 2 puntos y el nombre del vector, en este caso números. Y ya con esto puedo hacer un sout y escribir número 2 puntos y le concateno num. Vamos a probarlo. Aquí tenemos el mismo efecto. ¿Cuál es el hándicap de este for each? Que si quiero controlar un índice, si quiero decir el 1, el 2, el 3, pues ahí tengo que tener una variable entera que se vaya incrementando en su interior y ya pierdo esa eficiencia que consigo al no tener que hacerlo precisamente dentro del encabezado del bucle. Pero para recorridos sencillos, donde por ejemplo quiero sumar todos los elementos que hay, quiero calcular la media, quiero recontar, para recorridos simples de principio a final, por ejemplo, el for each es muy sencillo, es muy fácil de utilizar. Y sería como os digo: for, paréntesis, tipo de dato que hay dentro del vector, nombre que le quieres dar al elemento que después vas a tratar desde dentro del for each para enseñarlo, para incrementarle un número, lo que sea. 2 puntos, nombre del vector que vamos a recorrer. El vector es sin duda un elemento utilizado, pero os habréis dado cuenta de que tiene una desventaja muy importante, y es que al tener un tamaño fijo, por un lado estoy desaprovechando espacio de memoria. Si declaro un vector de 20 posiciones y solo utilizo 3, estoy desaprovechando una cantidad considerable de bytes en relación a los que ocupo. Y además, para hacerlo crecer no es tan sencillo, tendría que considerarlo en desarrollo qué va a ocurrir si llego al tamaño máximo. Existe un tipo de estructura de datos más flexible que el vector, cuya filosofía es la misma, guardar elementos del mismo tipo en una única estructura, pero que permite
ir adaptando el tamaño al número de elementos que vamos añadiendo o quitando. Y este es el ArrayList, que es una implementación de la estructura tipo lista que existe en Java. Vamos a poner un ejemplo, veréis. Voy a declarar un ArrayList nombres, que va a guardar strings, va a guardar texto, de la siguiente forma. Primero escribo ArrayList. Después, entre los simbolitos de diamante menor mayor, escribo el tipo de dato que va a guardar el ArrayList. Por ejemplo, string en este caso. A continuación le pongo un nombre. Por ejemplo, nombres. Y tengo que crearlo, como se tiene que hacer con cualquier instancia de una clase que veremos en posteriores vídeos, lo que son las clases y las instancias. Entonces aquí pongo new ArrayList, tal y como veis aquí. Paréntesis, paréntesis. Bien, ahora para poder utilizar la clase ArrayList tengo que importarla. Veis que tengo aquí un import de java.util.arraylist, igual que hemos tenido que hacer con Scanner, por ejemplo, para leer cosas de teclado. Aquí, como veis, no le hemos dado ningún tamaño fijo, ¿vale? Va a partir de vacío. Y yo ahora, ¿cómo añado un nombre a este ArrayList? Pues escribo nombres.add. Add es una propiedad del ArrayList que me permite insertar elementos en él. Y ahora entre paréntesis, por ejemplo, Pepe. Y puedo seguir añadiendo nombres de esta forma. Como veis, el ArrayList en este punto tendría tamaño 3 y guardaría estos elementos. Si yo después quiero sacar el primer nombre de este ArrayList, puedo hacer un sout que diga el primer nombre es ... Y de la misma forma que antes, para sacar el elemento en la posición 0 utilizaba nombre del vector corchetes 0, aquí lo que voy a hacer es nombre del ArrayList, nombres.get. La función get, que está dentro del objeto ArrayList, permite sacar el objeto que esté en la posición que tú le digas entre paréntesis. También tenemos las funciones getFirst, que ya saca el primero de forma automática, getLast, que te saca el último. Yo voy a hacer en este caso un get de 0 para que veáis una mecánica similar a la que hemos hecho con vectores. Lo voy a lanzar, hacemos un run y veis que aquí tengo que el primer nombre es Pepe, que es el primer elemento de este ArrayList. Para hacer un recorrido por el ArrayList puedo utilizar también el for y el for each. Si quiero utilizar el for, pues haría un for desde i 0, mientras que i sea menor que nombres.size en este caso. En los vectores arrays teníamos el .length, aquí tenemos el .size. Y aquí sí que se ajustaría exactamente al número de elementos que está guardando. Y para cada uno de ellos haría un sout, nombre, por ejemplo, nombres.get y lo podemos probar. Y aquí tenemos los nombres que guarda este ArrayList. Y por supuesto también puedo utilizar el for each de la misma forma. For, entre paréntesis, el tipo de dato que voy a recorrer, que son strings en este caso. Etiqueta que le quiero dar a cada uno de ellos, nombre por ejemplo, nombre del vector, en este caso nombres. Y aquí puedo hacer otra vez un sout que diga nombre, y le concateno nombre. Y lo probamos. Y aquí tenéis el mismo efecto que hemos conseguido con el for anterior. Bien, esta es una introducción a los vectores y al objeto lista, en este caso implementado con ArrayList. En los siguientes vídeos vamos a ver operaciones de eliminación sobre estos dos tipos. Veremos cómo es mucho más sencillo, o al menos hay que controlarlo de forma no tan manual a la hora de desarrollar las eliminaciones en los ArrayList que en los vectores. Un saludo.